Martín Rodríguez Yebra, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos. Bueno, todavía hay miles que padecen o un corte de días o a la noche o un rato durante el día, lo cual es un enorme malestar y complicación, para los mayores lo sabemos, los ascensores, la comida, tema repetido en nuestro país. En menor cantidad que con el kirchnerismo, también es una realidad, pero ahora el gobierno interviene pidiendo que las empresas por lo menos escuchen a la gente, además sumando el aumento de la tarifa, por supuesto. Sí, claro. Teníamos un verano frío, fresco, sí, ¿no? Sí, y en los días en que empezó a subir la temperatura a niveles récord, pero niveles en los que todos los veranos solemos sufrir, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, empieza a haber cortes, empieza a haber muchísimos afectados. A lo largo de la semana hubo 300.000 personas que tuvieron cortes. Y si bien es cierto lo que decís, que el gobierno dice, bueno, en el kirchnerismo era peor, ok, cuando te quedas sin luz y no tenés respuesta, el problema está y sobre todo se le potencia el problema político al gobierno, porque esto viene acompañado con los aumentos de tarifas que además se están a punto de oficializar, ¿no? Exacto. En las próximas horas se va a hacer oficial, sobre todo en la luz, 26% de aumento que se publica en el boletín oficial seguramente mañana, ¿no? El gobierno en esas circunstancias, con hoy alrededor de unas 10.000 personas en el área metropolitana sin luz, le manda una carta a las dos empresas de la región, de Norte y de Sur, en la que le plantea un reclamo y publica esas cartas, sobre todo vinculado a la atención al público, que es una de las grandes falencias, una de las grandes quejas de la gente. No me responden, no me dicen cuánto va a durar el corte de luz, no me dicen qué es lo que está pasando, no puedo planificar mi vida, tengo los problemas que tengo. Ahora, Martín, ¿vos conocés el contenido de la carta? ¿Alguien lo conoce? Sí, la carta fue pública. Sí, la carta es pública. Ahora, son de Noro de Sur. Che, llegó una carta del gobierno que dice que entendamos a la gente. Uy, qué miedo. Bueno, ¿qué es una carta del gobierno? El mensaje de esta carta del gobierno, si bien es cierto lo que decís, por un lado hay una... No es una carta, digo, no es una medida ni una multa, no es multa. No es multa, pero lo que dice el gobierno es, esto es una suerte de advertencia. Uy, qué advertencia, terrible, una carta del gobierno para que tengamos a la gente. Bueno, pero es el secretario de Energía diciéndole, por favor, cumplan con su obligación de atender a la gente. Y está implícito, eso al menos dice el gobierno, suave, ¿no? Que detrás de eso puede haber, pasar a una siguiente fase, que son las multas. Pero la verdad es que el gobierno tiene muchas más herramientas que mandar una carta pidiendo que atiendan a la gente. ¿Qué está pasando? Sí, de hecho la carta tiene algunos puntos conciliadores con las empresas, diciéndole, bueno, tantos años de desinversión por políticas erróneas hacen que todavía sigan pasando estas cosas. Le pega un poco y de alguna manera también le dice, bueno, somos comprensivos con la situación. También detrás de esto hay, no olvidemos esta queja de Elisa Carrió, que también se quedó sin luz en su departamento y planteó que nadie atendía y que era una vergüenza para los ciudadanos. Y ellos, el gobierno toma un poco también esa bandera de decir, bueno, como mínimo atiendan a la gente. El gobierno sabe que tampoco tiene muchas más herramientas o muchos más elementos para culpar a las empresas, porque saben que detrás también existe esta política de desinversión, de que todos estos aumentos que se vienen acumulando son para eliminar subsidios, pero las empresas le dicen, bueno, pero nosotros necesitamos algo más que eso. En fin, hay un tema muy difícil, muy incómodo para el gobierno. Y en cuanto sigamos teniendo imágenes como las que vemos acá, de gente en la calle, de gente cortando calles o haciendo pequeñas fogatas para denunciar lo que está pasando, la preocupación del gobierno va a ir increyendo. Este gesto es apenas un gesto, es cierto lo que vos decís, pero pueden venir más capítulos. Bueno, y Lopetegui, que es el secretario de Energía... Bueno, Lopetegui es el que firma, esta carta. Digamos, si se quiere, su exposición pública no pasa de ahí en este caso. No es un funcionario que le guste mucho las cámaras y que le guste salir. La función pública implica hay gente dentro, hay gente dentro del oficialismo, y Carrió es una de las abanderadas, que dice que el gobierno tendría que estar poniendo un poco más la cara y siendo un poco más enfática. Esto de hoy es haber dado un paso respecto de lo que venía haciendo el gobierno hasta ahora, que su única estrategia de comunicación era, antes estábamos peor. Lo que pasa es que la gente no tiene memoria del antes. Cuando vos te quedás sin luz, te quedaste sin luz hoy, no te importa si te quedabas más sin luz hace 3 años o 4. Y aparte una tarifa de 100 pesos, que era una locura también, inviable, a una tarifa de 2.000, 3.000 o lo que pague cada una hora. Entonces,
uno espera otra actitud también, ¿no?, del gobierno. Sí, y al gobierno que este no año tiembla a la hora de aumentar, entendiendo que el subsidio se paga igual, lo que sabemos todos. Sí, cuando vos respondés con racionalidad económica, Sí. una No, cuestión de exacto. urgencia Es eso. pública, siempre tenés todas las de perder, y el gobierno lo sabe, ¿no? Y el gobierno todo esto lo está leyendo también en clave electoral, este año todo va a pasar por ahí, y el gobierno sabe que este es su talón de Aquiles. ¿Acaso no saben que las empresas están facturando más, incluso en sus acciones? Las acciones que más suben son las energéticas y, bueno, las vinculadas también a los bancos también, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí hay un trabajo que el gobierno va a tener que hacer. Tampoco quieren dar todas las peleas a la vez. Tienen ahora una pelea con las empresas que estaban invirtiendo en Vaca Muerta, Techín, una de ellas, que ayer tuvo unos chispazos públicos también bastante importantes. Es un problema. No, es el gran problema que el gobierno no consigue encauzar, el de las tarifas y sobre todo lo que tiene que ver con la energía. Porque ¿sabés lo otro, Martín, que me parece, no sé, vos lo dirás mejor, que queda en evidencia? Es que el gobierno, por ejemplo, agarra cualquier caso que indigna a la opinión pública, como el motochorro. Entonces, el presidente habla o tuitea sobre el motochorro y no tuitean de la falta de luz, de los cortes y lo que implica para mucha gente. Entonces, se apoyan en causas en donde no sienten tanta responsabilidad, como algunas cosas de inseguridad, que es un tema importante, medio que miran para otro lado. Tiene mucho que ver con lo que decíamos de la agenda electoral. Exacto, el gobierno lo has dicho. Eligió, al menos hasta ahora, en este momento de la campaña, todavía incipiente, cuáles son los temas de los que puede hablar y siente que tiene eco en su, o por lo menos en un sector importante del electorado. La seguridad es uno. Por eso sale el presidente a tirarle a la jueza del motochorro, porque está en el andalivel donde el gobierno hoy tiene que jugar. Los temas económicos y principalmente todo lo que tiene que ver o alguna vinculación con las tarifas son, como te decía, el talón de Aquiles, y son los que al gobierno hoy no tiene nada para ganar saliendo a hablar del tema. Podría, si querés, lo que vos decías, buscar empatía, poniéndose al frente de un reclamo de la gente contra las empresas, pero sabe que tampoco tiene muchas herramientas legales para acusar a las empresas. O sea, no es un conflicto en el que el gobierno hoy quiera darle visibilidad y meterse. Porque por el contrario, toda la campaña de la oposición, o una parte muy importante de la campaña de la oposición, va a estar centrada ahí. O sea, vamos a ver cada vez más a la oposición, al peronismo y sobre todo al kirchnerismo, impulsando medidas para visibilizar este problema. Obviamente con los cortes, porque... El kirchnerismo va a visibilizar. Y el kirchnerismo no te va a decir... No tiene pasado. Bueno, pues es que ya sabemos cómo funciona la política, y el kirchnerismo te va a decir, hoy pasa esto. Y en todo caso, al que le venga y le diga antes había más cortes, te va a decir, sí, pero antes pagabas 10 veces menos. Y es una discusión eterna en la que el gobierno, si se mete, pierde. Porque la gente lo que quiere es pagar menos. Entonces es esto que Macri siempre habla del cambio cultural y que yo siempre le dicen, bueno, déjalo ahí porque no te rinde. Porque la gente dice, a mí me están cobrando 10 veces más la factura y no llego a pagarla. Y la oposición lo sabe y la oposición va a ir al frente. De hecho, mañana cuando se publiquen los aumentos de tarifas, se hagan oficiales, vamos a ver a todo el peronismo bonaerense, sobre todo a los intendentes del conurbano, que están muy lanzados a la campaña, presentar un recurso de amparo pidiendo la suspensión de todos los aumentos, no solo los de luz y gas, sino también los de transporte que empiezan a regir mañana. Y eso puede ser un dolor de cabeza para el gobierno porque puede haber un juez que les dé la razón y entremos otra vez en una vorágine de si valen o no valen los aumentos. Ellos se atajan de aquel fallo de la Corte del 2016 que hablaba de la racionalidad de las tarifas y van a intentar que la justicia le vuelva a dar la razón y pare los aumentos. Bueno, es un tema de preocupación y un tema que está instalado como central en la campaña. Donde el gobierno sí prefiere participar y marcar la agenda es temas de inseguridad, transparencia, Venezuela, ¿no? Sí. Y lucha contra la corrupción. Sí, lo no económico, digamos. Exactamente. La agenda económica, de todos modos, el gobierno sabe que en algún momento va a explotar y va a tener que tener algo que contar, un relato económico para la campaña. Lo que pasa es que lo que dicen en el gobierno es muy pronto. Hoy todavía estamos sufriendo la recesión fuerte, estamos digiriendo los fuertes aumentos de tarifas, de todos los servicios y el transporte, etcétera.
y todavía la economía no está dando señales de revitalizarse, ¿no? Claro. Y el empleo todavía está sufriendo, etcétera. El gobierno dice, más adelante en la campaña, cuando haya alguna luz en el camino, vamos a tener que hablar, porque además es evidente que en una campaña presidencial el tema económico va a salir. Ineludible. Y el gobierno tiene que encontrar un relato de, bueno, no solamente este es el único camino que hay, que es lo que dicen ahora, sino que este camino nos está llevando a algún lado. Claro. Hoy, con la inflación que volvió a subir, digamos, después venía en baja año tras año, volvió a subir fuerte este año. Es difícil para el gobierno plantarse en esa discusión. Es muy pronto, los otros temas los tiene disponibles, todo gobierno tiene capacidad para instalar la agenda y va a jugar en ese andarivel todo lo que pueda. Y por eso la oposición hace el camino contrario, por supuesto, que es tarifas, 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 y lo vamos a encontrar en sesiones legislativas, en marchas callejeras, con antorchas, todo lo que te puedas imaginar. Muy bien, gracias Martín, como A vos. siempre.